Amables televidentes, en los últimos días el tema de la lucha contra la corrupción ha sido uno de los más debatidos a propósito, por ejemplo, de la investigación judicial contra una legisladora o el pedido de varios sectores para que el examen patrimonial de la Contraloría no se circunscriba solo a 137 asambleístas. En ese contexto, organismos como el Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, aunan esfuerzos para contribuir en esa lucha. Ese es el tema de nuestra entrevista de hoy. Santiago Vázquez, economista, máster en Administración de Empresas con mención en Política Económica y Estrategia Corporativa, ex subsecretario de Planificación Nacional, ex asesor de sectores estratégicos en Semplades, director general del Sercop. Economista, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, de las órdenes. Partamos de lo que ha sido el evento que ha tenido lugar durante esta jornada aquí en la Asamblea Nacional, este simposio impulsado por el Sercop. Desde su objetivo mismo, ¿cómo califican esta actividad desarrollada el día de hoy y qué es lo que se ha logrado? Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de haberlo organizado en la Casa de Todos, que es la Asamblea Nacional. Nuestro objetivo es construir y presentar un código de ética en la contratación pública para el Estado, para los proveedores, para las entidades de control que nos ayudan en esta coordinación. Y el otro objetivo ha sido un mandato ciudadano que ha salido de esta ardua tarea. Hemos estado desde la mañana, estamos 10 horas trabajando en elaborar el manual de buenas prácticas de contratación pública y nos hemos dado un plazo de 30 días para ya poderlo expedir. Para lo cual recolectaron el día de hoy insumos de cara a la elaboración de ese manual. Sí, estuvieron presentes los 50 mayores proveedores del Estado, estuvieron representantes de la economía popular y solidaria, estuvieron entidades contratantes, estuvieron auditoras internacionales, estuvieron académicos también internacionales, estuvieron máximas autoridades de la Contraloría, la Procuraduría General del Estado y delegados de las otras entidades de control o funciones del Estado. Entonces, y por ejemplo, estos sectores, ¿qué insumos aportaron justamente para la construcción de este manual? Desde la economía popular y solidaria hubo el requerimiento de que el control no sea burocrático, que las entidades puedan ingresar rápidamente a contratar con el Estado. En este momento somos 190,000 proveedores, pero la economía popular y solidaria atiende 130,000 familias y eso tenemos que permitir que estos sectores ingresen sin burocracia rápidamente con su número de cédula para ser proveedores, el primer elemento. Y el segundo, que ellos piden participar en el control, que el control no sea un elemento aislado del Estado, sino que sea un control ciudadano de la contratación pública, porque de esa manera rápidamente las entidades que ejercemos el control de la contratación pública y sus posteriores pasos, tenemos de primera mano lo que está ocurriendo en los diferentes territorios. Entonces, en este sentido, el contar con consejos consultivos territoriales es un elemento importante para que haya un control ciudadano de la contratación pública. Decimos entonces que a partir de estas realidades que expresan los ciudadanos y que han compartido durante la jornada es que se torna necesario contar con estas herramientas. Es decir, la revolución ética es un elemento fundamental de la contratación pública. En eso hemos venido trabajando las 8 semanas que estamos en el servicio de contratación. El señor presidente ha dicho que es un servicio público el más moderno de Latinoamérica, pero hay muchísimo que hacer en términos de control, de acceso, de inclusión. Entonces, este es uno de los elementos de trabajo, este simposio internacional, los consejos consultivos que están implementados ya en Guayas, Manabí, Santa Elena, Esmeralda, son estos otros espacios, y definitivamente transparentar la información de la contratación pública para que el ciudadano nos diga, estos elementos no están bien, esto hay que cambiar, esto hay que fortalecer, porque para eso estamos, para servir. Ahora, yo decía en la presentación que durante esta semana mucho se ha hablado de la necesidad de combatir la corrupción, de luchar contra la corrupción. A través del sistema de contratación pública se puede contribuir con ese objetivo, por un lado, y por otra parte, ustedes han detectado irregularidades o temas asociados a la corrupción a partir, por ejemplo, de la utilización del portal de compras públicas? Sí, y directamente en ese sentido lo que estamos planteando es una modernización de la forma como se hace control en el Sercop, en el servicio de contratación. Tenemos que tener una interoperabilidad con muchísimas bases de datos, el SRI, el IES, la Superintendencia de Compañías, la DINARDAP, para que el control no sea un control, volvámoslo a decir, burocrático, de ver que en efecto check, ¿no es cierto?, los elementos del contrato, sino más bien qué está pasando
en la forma cuando se construyen los pliegos. ¿Hay direccionamiento o no hay direccionamiento? Y para eso nuestro rol es estandarizar, que los pliegos tengan unos requisitos que sean amplios para que la mayoría pueda participar. Porque resulta que hay casos de contrataciones en temas similares, pero los pliegos son distintos en cada uno de esos contratos. Sí, y justamente por eso es otro elemento de la contratación pública moderna, la estandarización. Que no nos pidan lo que ya nos han pedido en otras entidades porque tiene que venir esa información automática, o que no nos pidan elementos que únicamente una empresa lo puede tener. Estos elementos alimentan una matriz de riesgos en un análisis de datos masivos que nos permite generar dónde están las entidades, las personas, los territorios con mayor riesgo, donde tenemos que hacer un control más efectivo. Pero eso es una parte. Y la otra parte es el control ciudadano de ese ejercicio. ¿Qué pasa con temas como, por ejemplo, la contratación directa o aquel régimen especial que también muchas veces se aplica para los contratos en el sector público, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con temas como la subasta inversa, que me parece que es un mecanismo mucho más efectivo, ¿no? Mucho más transparente, mucho más equitativo? ¿Cómo establecemos de alguna manera un punto de inflexión respecto de este tipo de modalidades para la contratación pública? En este sentido, el Código de Ética y el Manual de Buenas Prácticas son justamente ese referente, porque tiene que haber un pacto ético. Cuando se hace régimen especial en la contratación pública, las personas que elaboran esos contratos tienen que tener el mismo compromiso ético de cuando es un proceso de subasta inversa o licitación o abierto. Es decir, que se haga por régimen especial está dado para fomentar la competitividad, pero eso no tiene por qué alterar de ninguna forma un compromiso ético de cómo tienen que hacerse esos procesos de forma competitiva, porque no hay mejor garantía para un país próspero, para que un país crezca, que un país que sea honesto. Y esa es la marca que queremos implementar con estos instrumentos. Ahora bien, usted mencionaba esta necesidad de lograr esta articulación entre las distintas instancias para lograr precisamente lo que usted mencionaba. ¿Cuánto se ha avanzado para alcanzar ese objetivo? Mucho. La presencia hoy día del señor Contralor, del señor Procurador, las diferentes instancias, el fiscal general iba a asistir simplemente de viaje, ese compromiso del sector público de aunar nuestros esfuerzos para que nuestros informes como servicio de contratación pública sean elementos, pistas, indicios claros para que las entidades de control, de seguimiento, de sanción puedan hacer su trabajo de forma efectiva. La elaboración de estas herramientas que también citaba, sin duda contarán con la participación de la ciudadanía, como bien citaba. Eso es lo importante, que este simposio no es un simposio y se acabó, sino que tenemos de aquí una agenda de trabajo donde al mes vamos a presentar el manual de buenas prácticas, al siguiente mes haremos la evaluación de cómo estamos haciendo inclusión económica y social, al siguiente mes estaremos viendo cómo estamos trabajando en la estandarización de los pliegos, es decir, estos espacios ciudadanos que nos vamos midiendo mutuamente el avance en estos trabajos. Ingeniero, gracias por el tiempo y por la gentileza. A la orden, muchísimas gracias y gracias por la invitación de la Asamblea Nacional. Estamos muy agradecidos de haber podido realizar el evento aquí. Bien, usted lo había señalado, esta es la casa de todos, es la casa del pueblo. Y justamente aquí hemos recibido en el Salón José Mejía Lequerica este simposio del CERCOP. Gracias por la gentileza. Muchísimas gracias. Al señor ingeniero Santiago Vázquez, quien es el director general del Servicio de Contratación Pública, a propósito de este simposio, en donde se recogieron insumos para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Contratación Pública, un instrumento que, nos ha dicho el ingeniero, estará listo más o menos en 30 días más.